Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, de un tema que tiene una serie de vertientes muy intrincadas, que puede ser bastante polémico también por las circunstancias en que se han ido dando las cosas en este mundo. Pero vamos a tratar de hablar de ustedes, misterionautas, con ustedes acerca de lo que implicaría que hubiesen existido otras humanidades. Yo personalmente creo que sí existieron otras humanidades, que no hemos sido la única generación de seres habitantes de este planeta, de seres racionales que hemos habitado este planeta. Yo creo que hubo en algún pasado remoto o en algunos pasados remotos, no en singular sino en plural, algunos otros seres que habitaron este planeta, no sé si llamarlos humanos o no, pero que comandaron este planeta, que habitaron en este planeta y que estuvieron aquí durante bastante tiempo, hasta que se terminó su ciclo y entonces comenzó el nuestro. Comenzó en algún momento, llegamos nosotros como parte de este ciclo, que no sabemos cuándo terminará. Hace algún tiempo se hablaba de ese cataclismo. Generalmente se ha hablado de que terminan en grandes cataclismos o por grandes cataclismos estas generaciones de seres habitantes de nuestro planeta, que terminan por cataclismos muy fuertes, por temblores, por inundaciones, por quizá alguna radiación mayor del sol, y todas estas cosas. Vamos a hablar de algunos de estos descubrimientos y de algunos de estos encubrimientos que la ciencia formal ha tratado de hacer durante toda la historia, por lo menos la historia humana, la que nos compete a nosotros, en la que estamos imbricados, en la que estamos inmersos nosotros, los simples mortales. Si quieren participar con nosotros en este programa, llámenos al 75 95 10 72, 75 95 10 72. Vamos a ir comenzando, pero vamos a presentarles antes a nuestro experto en tecnología y a nuestro piloto de cabina, nuestro piloto de controles y de edición, Damián Mata. Damián, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, aquí reportándonos en el programa de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI con el profesor Tomás López. Y bueno, un dato que ahorita me comentó el profesor y la verdad me llamó la atención, pues ya a nosotros que nos gusta la tecnología, que ojalá pues esté tomando, ¿no? Estén tomando nota y podamos verlo. Bueno, pues sí, vamos a ir hablando de estas. No. ¿Qué hacemos? Contéstale. Ah, sí. Sí, bueno. Aquí estamos. Bueno, como sí. Estamos esta tarde aquí en la cabina. Bueno, pues vamos a hablar acerca de este asunto, de las otras humanidades que pudieron haber aparecido, otros seres, les decía, no necesariamente humanos. Ponme la red, ¿no?
Bueno, miren ustedes, vamos a comenzar por decir que según la ciencia oficial, según los libros de historia que nos han metido, que nos han vendido, de acuerdo al parámetro, no al parámetro, de acuerdo al paradigma científico que se ha establecido por conveniencia de quién, bueno, pues de muchos intereses que hay en este mundo. Ustedes que nos escuchan saben que para mucha gente es importante conservar las cosas como están, darles nada más de repente alguna matizadita por ahí para que no se hagan tan aburridas, pero les conviene a ciertos grupos que tienen el poder y, por ejemplo, en este caso, a los que estructuran el paradigma científico obedeciendo al establishment que controla desde algún lugar, de alguna forma, controla la información de este mundo. Bueno, pues a ellos les ha convenido siempre tenernos en esta frecuencia de conocimiento. No hemos saltado a alguna frecuencia distinta porque durante mucho tiempo nos han contado estas historias, ¿no? Aunque yo, por ejemplo, les recomiendo que lean por ahí a Javier Bartlett, que es un historiador alternativo. Y ahorita también que lean a Michael Cremo y Richard Thompson, que son dos historiadores también alternativos, ¿no? Aquí en las imágenes que ven ustedes aquí a mi lado, van a ver, están pasando imágenes de distintos OPARTs, objetos fuera de tiempo, y algunas otras digamos, manifestaciones de estos señores, de Richard Cremo, principalmente, que habló de esta anomalía, de estas anomalías paradigmáticas que existen, de estas incongruencias en el paradigma de la ciencia en mucho tiempo. No se necesita ser un sabio, un super sabio, para darnos cuenta que muchos paradigmas son mentiras, ¿no? Que son sostenidos por un conjunto de intereses políticos, educativos, económicos, culturales, sociales. Porque seguramente estos hombres que tienen el poder piensan que nosotros no somos lo suficientemente inteligentes, como ellos sí lo son, seguramente pensarán ellos, para poder asimilar ciertas verdades que contradicen de alguna manera todo lo que se ha escrito sobre la ciencia. Así es que el paradigma científico dice que el Homo sapiens sapiens surgió después de un largo proceso evolutivo. Richard Cremo le llama el cuento de hadas de Darwin, ¿no? Aunque la ciencia formal le llama como paradigma la teoría de la evolución de Darwin. La teoría de la evolución de Darwin. Entonces, bueno, esto nosotros lo estamos viendo aquí y vamos a hablar sobre este asunto. Más o menos hace 4 millones de años, dice la ciencia actual, el paradigma científico actual, es donde surgieron los primeros homínidos bípedos. Nosotros, los que habitamos este planeta, somos animales racionales, mamíferos bípedos. Y nuestra alimentación es omnívora y todas estas cosas que nos enseñan desde la más temprana infancia. Hace aproximadamente
100,000 años, una población de África Oriental emergió hacia Europa y dio como resultado lo que conocemos como el hombre moderno. Esa es la temática que trata o que maneja la ciencia convencional para nosotros. Es lo que nos indican ellos. Y desde hace algunas décadas hay muchos expertos o investigadores, desde hace mucho tiempo, que se han dedicado al estudio de este tipo de objetos que han aparecido fuera de tiempo. Se llaman OPARTS porque su nombre en inglés es Out of Place Artifacts, o sea, artefactos fuera de lugar, o OPARTS, son artefactos fuera de tiempo, ¿no? Out of Place Artifacts, o OPARTS, debido a que estas piezas, por razones no explicables, que la ciencia no puede explicar satisfactoriamente, se salen de las coordenadas espaciotemporales en las que deberían encasillarse, adelantándose en el tiempo. Este es todo un tema, el tiempo que los científicos manejan, porque manejan un tiempo lineal, los científicos, y con este paradigma espacio-temporal, para nosotros es difícil, hay una dificultad enorme de poder comprender, y para ellos también, aunque seguramente lo entienden de alguna manera, pero no lo comparten porque podría generarse digamos, una liberación de conocimientos que enriquecerían a aquellos que a los grupos de poder les interesa que se mantengan pobres en el sentido del conocimiento, en el sentido cognitivo. Entonces, bueno, pues estos personajes que manejan las élites del poder, que manejan las élites del conocimiento, siempre han administrado de una forma muy mezquina el conocimiento para sus semejantes, que somos nosotros. Por eso les decía que si no tenemos una idea más o menos distinta de lo referente al tiempo, de lo relativo al tiempo, estos objetos fuera de tiempo, OPARTS, como les mencionaba hace un momento, que se les conoce, nos parecen, perdónenme usted la expresión, pero nos parecen jaladas, ¿no? Decimos nosotros, no es posible que existan estas cosas, eso ha de haber sido un accidente, a alguien se le ha de haber caído, o estaba alterado el carbono 14 con el que hicieron las mediciones, o alguien metió la mano ahí y generó alguna desaveniencia en este asunto. Hay un sinnúmero de cosas que podemos nosotros argumentar, pero lo cierto es que no ha habido una explicación satisfactoria de la ciencia. Por ejemplo, este objeto que ve usted a mi izquierda es una bola muy parecida a la estrella de la muerte. Es una bola de una aleación metálica que apareció en eras del Precámbrico, en eras donde había dinosaurios y todas esas cosas. Y no creo yo que los dinosaurios hayan fabricado una bola de esas características, ¿no? ¿De dónde apareció? ¿De dónde salió? ¿Cuál fue su origen o cuál es su origen? Pues no lo sabemos realmente. Entonces, la idea aquí, bueno, pues es ir desmenuzando, que vayamos desmenuzando esto que nos dice la lógica
tenemos que aprender a usar la razón en un sentido no de lógica convencional. Hay que desarrollar una especie de supralógica que no es otra cosa más que una lógica que no permanezca atrapada como una mariposa en red en el paradigma científico convencional, que esté enjaulada la lógica, el razonamiento de nosotros en una serie de conceptos científicos, entre comillas, que nos mantengan en la ignorancia. Los paradigmas se vuelven como leyes, y cuando un paradigma deja de ser flexible, empiezan a aparecer los enigmas que ese mismo paradigma no puede explicar. Entonces los paradigmas deben ser cuestiones flexibles. Hay que recordar a Edward Lorenz. Edward Lorenz era un científico inglés que en paz descanse, murió en los 90. Este científico en algún momento de su existencia estaba haciendo experimentos con el clima, y entonces llegó muy tarde, ya se le había pasado la hora del almuerzo, tenía mucha hambre, estaba poniendo algunas variables que ya había él estudiado previamente, y llevaba varios meses haciendo ejercicios, modificando un poco estas variables y estas constantes que tenía ahí, para ir viendo algunos modelos climáticos. Era un simulador de clima. Ese día, por la prisa que tenía de irse a comer, se le olvida a Edward Lorenz poner una parte, digamos, nimia, una cifra casi podríamos pensar nosotros que sin importancia, una 10,000ª de la cifra que estaba manejando. Se le atoran unos ceros, no alcanza a poner algunas cifras ahí al final, y entonces se va a almorzar, y cuando regresa encuentra hecho una catástrofe total su modelo de clima, y empieza a buscar qué sucedió. Dice, no puede ser que haya habido tal cambio de ayer a hoy. Él tenía más o menos presupuestados los cambios que iban sucediéndose y cuál era la lógica de estos cambios, pero no contaba con que al quitar esta fracción minúscula numérica, cuando regresó y encontró esto, le vino una idea, un eureka, una idea brillante, una serendipia, dicen los entendidos en esto, y entonces él dijo, me parece que cualquier pequeño cambio, por minúsculo que sea, en cualquier sistema, nos va a generar o puede generar enormes cataclismos, enormes cambios en ese sistema, para bien o para mal, de acuerdo a lo que necesitamos los seres humanos. Entonces, bueno, después él pensó más, al trasladarlo al terreno de la realidad actuante, de la que vivimos cotidianamente la mayoría de nosotros, que también es producto de una ilusión, porque la realidad no es la realidad que vemos. Detrás de esta realidad hay un conjunto de fuerzas que difícilmente hemos comprendido, hemos podido ir comprendiendo, pero bueno, la realidad actuante, la que vemos, dijo Edward Lorenz, que el aleteo de una mariposa en Japón, con un conjunto de elementos que se fueran concatenando a través del espacio, del tiempo, pueden generar una catástrofe al otro lado de Japón, al otro lado del mundo. O sea, el aleteo de una simple mariposa en Japón puede desencadenar una catástrofe en este lado del mundo, aquí en México, en Estados Unidos, en cualquier otro lado, ¿no? Lo mismo podría suceder a la inversa. El aleteo de una mariposa aquí puede desencadenar en otro lado grandes catástrofes. Entonces, o puede generar
algún esquema benigno de tiempo. Estos cambios ocurren todo el tiempo. Esto hace de la tierra, de la vida en la tierra, la hace tan rica que nosotros le llamamos una incertidumbre total, pero es un enriquecimiento de cambio constante que la ciencia no se ha adaptado a eso. La ciencia se ha convertido en algo casi mecánico. Que no se puede salir de ciertos cánones, porque entonces se piensa que no se está investigando adecuadamente, ¿no? El método científico, según mi punto de vista, debería ser cambiado y revisado cada determinado tiempo, porque se necesitan ajustes para que la realidad es evolutiva. La realidad que nosotros vivimos no es una realidad constante y mecánica, no es un reloj de cuerda que esté trabajando de manera cíclica, constante, que donde termina una cosa empiece otra, sino que es algo que va cambiando constantemente. Entonces se van readecuando todos los elementos de esta realidad para dar paso a otros. Entonces miren ustedes, por eso esto de los objetos fuera de tiempo no es explicable, porque el método científico y la forma de investigar no se ha adecuado a estas cosas. Aquí nosotros estamos viendo en la galería pasar un conjunto de elementos de estos objetos fuera de tiempo. Vimos ahí, les decía, la esfera que se parece a la estrella de la muerte. Estamos viendo algunas otras herramientas, algunos otros elementos que han sido encontrados en excavaciones, que han sido encontrados al dinamitar alguna mina, en yacimientos incluso de millones de años atrás. Ahorita vamos a hablar de todo esto, porque esto es evidentemente de un enorme interés para aquellos misterionautas, para aquellas gentes que no se han dejado sorber el seso por el rigor científico, que evidentemente es una forma de control, es un mecanismo de control de masas. Lo mismo que la religión, lo mismo que la réplica de la educación, lo mismo que la política. Todas estas son herramientas de manipulación ideológica, de manipulación de pensamiento de la humanidad. Entonces, miren, a finales del año del 94, Michel Cremot y Richard Thompson, en el otoño prácticamente hicieron algo así como 20 entrevistas que fueron vistas por varios millones de personas, unos 20, 25 millones de personas, que fueron presentando su trabajo de investigación. Y entonces ellos se basaron en libros de sánscrito de la India. Estos dos personajes, Michael Cremot y Richard L. Thompson, busquen ustedes por ahí este libro que se llama Arqueología Prohibida, me parece, de estos dos personajes, y van a ver que van a encontrar muchas cosas interesantes ahí, ¿no? Se basaron en los libros sánscritos de la India. La India tiene una tradición antiquísima y muy rica de espiritualidad. Es uno de los pocos países en el mundo que, a pesar de que se ha tecnificado, que se ha convertido en una de las grandes fábricas de tecnología del mundo, ahí se maquila la mayor parte de la tecnología que nos venden en China, en India, aquí en México en algunas partes, en Brasil. Brasil, India y China se convirtieron hace poco en el famoso Brasil, Rusia, India y China, el famoso BRIC. Eran un conjunto de países que estaban dando una saga productiva impresionante, ¿no? Que estaban haciendo crecer incluso su economía de una manera tremenda. Pero bueno, pues estos también, los indios,
porque es su nombre correcto, los indios. Algunos dicen hindús, que también es correcto, pero estos son los verdaderos indios, los indios de la India. Son personajes que nos han cautivado a muchos de los occidentales con su filosofía, con su cosmovisión, incluso grandes personajes de la cultura pop viajaron a la India para internarse en sus tradiciones místicas, en sus tradiciones espirituales. Por ejemplo, los Beatles fueron a la India con Maharishi Mahesh Yogi a tomar cursos de meditación y todo este tipo de cosas que creían ellos que pues, eran necesarios, y evidentemente sí son necesarios, ¿no? Estos personajes, Michael Cremont y Richard Thompson, se basaron entonces en libros sánscritos de la India, que estos libros se llaman colectivamente los Vedas. Los Vedas eran una especie de tribu, o una tribu, una sociedad, una sociedad dedicada en cuerpo y alma al conocimiento, a la búsqueda de la verdad. Y se sacó del Purana, de ahí, de estos textos védicos, se extrajeron los Puranas. El Purana es la historia, significa historia. Entonces, los arqueólogos y antropólogos han enterrado, los convencionales, han enterrado casi la misma cantidad de evidencia que han desenterrado. Por ejemplo, J.A.D. Whitney llevó sus descubrimientos y conclusiones en los años 50 a Harvard, y esta poderosa institución, que además Harvard, debo decirles que es una institución masónica. Esto es manejado por masones también. Y un poderoso antropólogo de nombre William H. Holmes, le dijo a Whitney, a este investigador, que si hubiera entendido la teoría de la evolución no diría las cosas que les fue a decir, ¿no? Porque él llevó algunas pruebas de que habían existido seres humanos en América hacía 300,000 años, y este antropólogo dijo que según la teoría darwiniana y todos estos conceptos, solamente tenían 30,000 años de antigüedad la llegada de los seres humanos a América. Bueno, antes no le dijo que el que había llegado era Cristóbal Colón en 1492, que es otro de los cuentos que la historia nos data, ¿no? Que la historia nos cuenta, que nos matiza, que nos hace ver, que nos hace pensar que esto fue cierto, que el descubrimiento de América fue por parte de Cristóbal Colón y su tripulación, y que ellos llegaron por primera vez al continente nuevo, y todas estas cosas que no son ciertas, ¿no? Ya en Harvard, bueno, pues ya manejaban que había 30,000 años, hacía 30,000 años que había llegado el hombre, y no precisamente Cristóbal Colón, a América. Sin embargo, este hombre, Whitney, había descubierto restos de 300,000 años. Todo esto se hizo desaparecer. Otro caso es en 1979, el de Mark Ligley, que descubrió huellas humanas en Tanzania sobre depósitos volcánicos. Y escuchen bien, misterionautas, descubrió este señor que había huellas humanas sobre algunos depósitos volcánicos, ya que se solidifica el magma y estas cosas, se hace piedra, se hace sólido, se fosiliza, de
él encontró huellas que al hacerle las pruebas arrojaban 3.6 millones de años. Huellas de seres humanos de hace 3.6 millones de años. Cuando estamos hablando de que hace 4 millones de años apareció el hombre en la Tierra, ¿cómo iba a andar un hombre con zapatos hace 3.6 millones de años por esas regiones? Porque encontraron zapatos y tacones y ese tipo de cosas. O sea, las huellas no eran huellas de un pie descalzo, eran otro tipo de huellas. Ahí vemos una que está apareciendo en este momento en la galería. Se han hallado pinturas, tallas y glifos de seres humanos conviviendo con dinosaurios. Cuando se nos dijo a nosotros que después de la era de la extinción de los dinosaurios es cuando aparece el hombre sobre la faz de la Tierra, después de la glaciación producida por esto que nos han dicho y dicho y dicho y dicho. Recuerden algo que decía Adolfo Hitler y la gente que hacía sus campañas ellos le llamaban de concientización, de propaganda, que hacía sus campañas de lavado de cerebro. Una de las máximas de Joseph Goebbels, que era el psicólogo de Adolfo Hitler, decía: mientras más grande es la mentira, más gente se la cree. Y entonces a nosotros nos han dicho esta mentira repetidamente, que cayó un meteorito, que cayó allá por Yucatán, que eso provocó que en la Tierra se levantara tal cantidad de polvo que se dio una glaciación y se extinguieron los dinosaurios. Esa fue la respuesta que la ciencia convencional nos dio, que no es otra cosa más que un cuento. Eso no pudo haber sucedido de esa manera por muchas razones. Pero otra cosa que contradice más todavía esto es que ya se encontraron, ¿cómo es posible que estos personajes de hace varios milenios hayan dibujado seres humanos conviviendo con dinosaurios les digo, en las tallas, en los glifos, en las pinturas rupestres? ¿De dónde sacaron las figuras de los dinosaurios si es que ya se habían extinguido? Y ellos no tenían cámaras de video, ellos no habían sacado fotografías. Si según la ciencia no existieron, entonces, ¿cómo rayos lograron hacer estas imágenes? Lo que dice la ciencia regularmente cuando enfrenta este tipo de testimonios, este tipo de hallazgos o este tipo de investigaciones, lo primero que dicen es: esos son falsos, eso es una falsificación, eso es un fraude, eso es para hacerse famoso, eso es para ganar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezan a acusar a las personas que hacen este trabajo de ser gente que no está interesada en descubrir la verdad, sino más bien está interesada en enriquecerse haciendo algún fraude al público en general. Entonces, en diversos lugares del planeta, como en Perú, las piedras de Ica, por ejemplo, que ahorita pasó una de ellas, es una que está, ahorita que vuelva a pasar les digo cuál es esta piedra de Ica, donde aparecen dinosaurios conviviendo con hombres. Esta piedra de Ica es de Perú, del Perú. En Acámbaro, aquí en México, Acámbaro es Guanajuato, ¿no? Me parece. En Acámbaro, Guanajuato, miren, aquí está esta piedra donde están hombres con dinosaurios. Aquí vemos una de las grandes pirámides chinas, que son enormes, son gigantescas las pirámides chinas, que también la ciencia no ha podido explicar. Aquí vemos una pistola Luger alemana de la guerra,
fosilizada en una piedra de varios siglos atrás. ¿Cómo fue a dar ahí? ¿Qué pasó ahí? Aquí vemos un grabado en piedra donde hay aviones, donde hay helicópteros, donde hay naves, todo este tipo de cosas. ¿De dónde salieron? Salieron de la imaginación humana. Aquí vemos esta especie de avión que se encontró también en Egipto, en el Alto Egipto, y que no se explican cómo pudieron o quién o de qué manera pudieron haber desarrollado este diseño, porque evidentemente son modelos nuevos, ¿no? Este cráneo son cráneos tallados en cuarzo. Hay 13, se supone, de estos cráneos que han aparecido en diversas partes del mundo. Faltan algunos o falta alguno. Y se dice la leyenda, que cuando se encuentren todos los cráneos, va a haber un gran cataclismo para la humanidad. En Acámbaro se dio la cuestión de que había una serie de figuras de dinosaurios hechas en la era precolombina y más atrás de la era precolombina, que había dinosaurios que muchas de esas figuras databan de miles de años atrás. Algunos dicen que son falsificaciones, pero que debe haber alguna o algunas de estas estatuillas que sí son reales. Entonces, bueno, en Francia, en el Valle de Ródano, en Dordoña, en Queensland, en Australia, en Zimbabue, en Ghana, en Norteamérica, en la Roma antigua, en Egipto y en Babilonia, se han encontrado testimonios de objetos fuera de tiempo, de pinturas, de glifos, de grabados, donde está la convivencia entre seres humanos y dinosaurios, y todo este tipo de elementos que la ciencia no saca, que la ciencia se ha negado a enfrentar y a resolver estos enigmas, estos misterios. Charles Ford fue uno de los primeros que pusieron en jaque a la comunidad científica a través de su libro, el libro de los condenados, donde habla de una serie de fenómenos raros, rarísimos que han sucedido. Pero nosotros estamos hablando entonces de que estamos ya en la parte donde estamos hablando, escúchelo usted, continuamos con esto de que los seres humanos han existido mucho tiempo antes de lo que nos dice la ciencia convencional. La ciencia convencional data nuestra llegada de 4 millones de años atrás. Hay restos que se han encontrado de objetos de 300 millones de años en un yacimiento de carbono en Illinois, por ejemplo. Entonces, ¿esto cómo lo puede explicar la ciencia? ¿De dónde van a sacar argumentos? Por eso lo que no comprenden lo hacen a un lado. Seguramente ellos lo estudiarán o verán qué repercusiones tiene, pero no hacen del conocimiento público lo que va sucediendo. Les decía, en 1840 se publicó en una revista que se llamaba The Geologist, que es el geólogo, que se había encontrado en un yacimiento de carbón un esqueleto humano que, según estudios que se hicieron posteriormente al yacimiento, tenía 300 millones de años y el esqueleto era quizá un poco anterior. O sea, ese esqueleto humano tenía más de 300 millones de años. ¿Dónde quedó? ¿Quién lo explicó? Nadie lo explicó. Solamente apareció en el artículo de esa revista. Empezaron a acusarla de sensacionalista y todo ese tipo de cosas que normalmente hace el establishment científico y el establishment convencional, y para eludir este tipo de cosas.
Esto quiere decir que probablemente este cuerpo, este esqueleto, era anterior a los dinosaurios. O sea, eso no tiene una explicación científica y tampoco van a buscársela dar, ¿no? Aquí mismo a México vino una geóloga norteamericana que encontró objetos de 300,000 años de antigüedad, pero como les decía hace un momento, la ciencia había dicho en su métrica convenenciera que el hombre tiene 30,000 años que llegó al continente americano. Entonces desacreditó completamente a esta geóloga que se llama Virginia Ster y la sacaron de dar clases en la escuela donde daba clases. Destruyeron su carrera académica porque ella no cejó en el empeño de mostrar la verdad. Esta verdad que ella pretendía haber encontrado, que ella había encontrado, y bueno, pues fue desacreditada de una manera hasta vergonzosa incluso por el establishment científico. Bueno, pues llegamos al primer corte, vamos a continuar con esto después de los saludos que aquí nos va a hacer favor de leer Damián. Sí, claro, pues aquí está reportando los misterionautas que en esta tardecita pues ya están aquí escuchando. Dice Carlos el Gringo, dice ahora sí. Alberto García dice ahí estamos. Maridel Vargas dice gracias, lista para aprender hoy. Saludos a todos ellos. Francisco Bravo dice lo tuyo es AA. Saludos a Francisco Bravo. Isauro dice un saludo de qué grupo transmítelo Houston, California. Saludos a California. Adriana dice eso fue fascinante, profesor. Adriana Barreto. Saludos a Adriana Barreto. Y aquí nos dice un comentario, Carlos el Gringo dice, Tomás, yo pienso que estos seres son como nosotros, lo único que por diferentes climas, ellos son diferentes físicamente que nosotros. Hablo de seres extraterrestres, aunque no se habla de los reptilianos, que según parece vinieron de Marte y que esos son los primeros habitantes de la Tierra. Esto lo leo de algunos artículos que escriben algunos por ahí. Bueno, ahí está Carlos el Gringo dándonos opinión en voz de Damián Mata. Si quieren, la invitación sigue abierta a los misterionautas que se comuniquen y pasamos al aire su llamada para que opinen, pero también ya ven que aquí leemos todos los comentarios, todo lo que nos manifiesta, ¿no? Sí, no, está bien. Dice Lourdes, dice, hola, saludos desde Houston. Hola Lourdes, saludos a Houston. Dice, bueno, aquí estaban comentando, dice, saludos al buen Tomás desde Jerez, Zacatecas, y pregunta, ¿dónde está Marco? Marco parece que por razones de trabajo ya no va a poder asistir aquí, entonces, bueno, pues si alguna vez llega a venir otra vez de invitado, pues ya estaremos aquí transmitiendo, pero por lo pronto, por cuestiones personales de trabajo y estas cosas, no va a poder asistir ya al programa. Ok, dice Rubén, dice saludos Tomás desde Chalco. Saludos a Chalco. Y mucho aquí dice, ¿y eso qué me sirve para mi alcoholismo? Este programa no es de Alcohólicos Anónimos, este es un programa sobre enigmas y paradigmas científicos o teológicos o filosóficos. Toda la cultura le sirve a la gente y sobre todo a los alcohólicos para entender cuestiones de alcoholismo, porque no tanto de alcoholismo, le sirve para entender aspectos espirituales de otras realidades, porque generalmente estamos muy cerrados. Y el segundo paso del programa de los 12 pasos dice que tenemos que mantener la mente abierta
con sentido de investigación. Entonces, a lo mejor está escuchando este tipo de conceptos, de programas, puede mantener su mente abierta, porque generalmente se cierra la gente. La gente que es muy cerrada, muy obtusa, que no tiene una mentalidad más abierta, le cuesta mucho trabajo progresar, sobre todo en este tipo de disciplinas como la de Alcohólicos Anónimos. Pero este programa tiene relación solo indirecta con Alcohólicos Anónimos, no tiene una relación directa. Y bueno, aquí nos comenta Carlos el Gringo, dice: Tomás, ¿qué sabes tú de los agujeros negros que según parece contiene una fuerza tan poderosa que rompe con el tiempo y espacio? Sí, los agujeros negros tienen una densidad gravitacional enorme, mucho mayor que la que hay en las galaxias o en las formaciones convencionales planetarias, y esto hace que esta fuerza gravitacional tan grande crea lo que le llaman los agujeros de gusano. Por estos hoyos negros se puede doblar el espacio, se puede viajar en el tiempo, aunque se supone, teóricamente los científicos dicen que no se llega con la memoria al otro lado del agujero negro. Muy bien. Bueno, y aquí dice: aquí estoy esperando como cuando esperaba a mi novia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y no llegó. Ya me acostumbré. Ánimo, Tomás. Atentamente, Tino. Saludos, Tino. Sí, nos retrasamos tantito, pero pues sí, y es el último que entró por aquí. Dice: muy buenísimo programa, gracias. Saludos desde Arlington, Texas. Saludos a Texas. Y bueno, pues son los que ahorita están ahí conectados. Bueno, pues, y bueno, saludos, más que nada son saludos. Nos vamos a un corte y regresamos con este tema de las otras humanidades. Y bueno, seguimos aquí en el programa Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Vamos a seguir adelante con los saludos que tenemos aquí. Dice Marita, dice: hola Tomás, refrescante programa. Saludos a Marita, es para que se refresquen con este programa. Dice Eder López, dice: saludos al profesor de Eder López, Leonardo López y Dafne Nava, muy interesante programa. Saludos a todos ellos, mi hijo, mi nieto y mi nuera. Muy bien, dice Carlos el Gringo, dice: es como el área 51, que nadie puede decir nada porque lo matan, según parece. Algo parecido, así es. Dice Flora Ortega: es muy bueno tener conocimiento de lo que desconozco. Sí, exactamente. Ahí el conocimiento se tiene que ir avanzando en el sentido de lo que uno no conoce, no estar repitiendo como perico lo que ya conocemos y lo que nos están diciendo constantemente, sino que ir descubriendo nuevos conocimientos, ir adquiriendo y digiriendo nuevos conceptos. Y bueno, de nuevo cuenta Eder López, dice: saludos de parte de la familia López Nava. Diana López, estamos escuchando este programa. Saludos a Diana, a Eder, a Leonardo, a Eva, a Dafne y a saludos, Carolina. Saludos. Dice Carlos el Gringo, dice: ya llegó con el que andaba ausente, mi buen amigo Víctor Hugo. Aquí está Víctor también. Dice Carlos, dice: en este espacio de descanso deberían aprovecharlo para comerciales, esto genera buenos dividendos. Bueno, pues estamos en eso, ¿verdad? También. Bueno, si gusta, Carlos, que anunciemos, si tiene alguna empresita o alguien que quiera que hagamos unas menciones aquí, con todo gusto lo hacemos. Nada más nos comentaban que quién era la persona que sale ahí como en una conferencia. Es el doctor Richard Cremó, que junto Michael Cremó, que junto con Richard Thompson en 1994 sacaron el libro de arqueología prohibida. Y bueno, les decía, entonces en estos conceptos védicos, en los conceptos de la India, que fueron los que se basaron estos dos científicos, el tiempo se ve de manera cíclica, no de manera lineal. El paradigma científico, el convencional, el de nuestros días,
nos hace pensar y ver que todo es de manera lineal, que nosotros tenemos el principio y vamos avanzando de manera lineal, de manera recta, hasta hacia el final, ¿no? Principio y fin. Y en el concepto de la literatura sánscrita, de los Vedas, el concepto, los Vedas es el conjunto, el plural de los textos estos, de los textos sánscritos. Entonces, esto es, aquí nos muestra a nosotros que las civilizaciones tienen su punto de inicio. Los seres que habitan algún planeta, por ejemplo, como este, tienen su punto de inicio, van creciendo, llegan a su clímax, llegan al punto máximo, y de ahí empieza a decrecer la civilización hasta caer nuevamente al punto más bajo. Ese es un ciclo histórico, los llaman los historiadores. Entonces, ¿por qué habría de aplicarse solamente los ciclos históricos a las civilizaciones humanas? No podría haber habido otro tipo de civilizaciones, decía yo, otro tipo de seres que hayan iniciado su vida, que hayan iniciado su vida como sociedad, que hayan iniciado su vida como civilización, y después hayan decrecido hasta terminar finalmente hasta que hayan terminado finalmente en la inopia total, en la completa destrucción, como lo narran algunos textos por ahí, algunos textos que han sido enormemente valientes en hacerlo. Por ejemplo, tenemos estos textos hindús que nos hablan de que todo va de manera cíclica, que todo es a través de ciclos. Esto no lo han asumido las sociedades científicas de nuestro tiempo, de nuestra época, porque no les conviene a ellos, porque hablar de la historia es hablar de la administración de la historia. ¿Y cuál podría ser la finalidad de esta? O sea, ¿para qué utilizan la historia los que hacen la historia, los que escriben la historia, los que describen la historia? Bueno, pues esta la utilizan para manipulación. Esto es utilizado para la manipulación. Esto es utilizado en busca de poder, dinero, de conservación de intereses, de prestigio, de todas estas cosas, mediante el establecimiento de ciertos paradigmas. Crean candados para que no se escape la ideología humana y siga pensando en una sola línea. Nos crean una línea de pensamiento, y esa línea de pensamiento es vigilada, es cultivada y es custodiada y es reproducida en las escuelas. Decía yo hace un momento, Joseph Goebbels, Adolfo Hitler y todo este conjunto de individuos siniestros desarrollaron la teoría de que mientras más grandes son las mentiras, mayor gente las cree, más cantidad de gente las cree. Ellos utilizaban en la propaganda nazi este tipo de bases ideológicas. Entonces, bueno, pues la historia sirve como elemento de propaganda para los grupos en el poder, mediante el establecimiento, el cuidado y la réplica de estos paradigmas. Ahora, ahí en la historia hay pautas generales que convienen a estos grupos de poder, y esto lo debemos seguir nosotros como borreguitos, sin pensar y sin ver otras alternativas. Eso se llama poder de manipulación. Estos individuos manipulan descaradamente desde el establecimiento de las sociedades científicas, todas estas cosas, las ideas, para que nadie se salga del contexto ideológico que les conviene a ellos.
para que nadie tenga una apertura mental mayor y busque otras alternativas. La historia alternativa siempre nos enseña estas cosas. Ha habido gentes preocupadas desde hace mucho tiempo, desde hace milenios también. Ha habido mucha gente que ha tratado de decirnos, de hacernos ver a la mayoría de los seres humanos estas cosas. Por ejemplo, Platón, Sócrates en voz de Platón. Platón era un hombre extraordinariamente inteligente, el amo de las ideas, pero que había tomado todo su contexto de que había tomado todo su contexto que había tomado todo el contexto de Sócrates. Entonces Platón hace eco de una leyenda en la que se menciona un reino mítico situado en una isla o península llamada la Atlántida. Seguramente usted que nos escucha, querido misterionauta, habrá escuchado miles de veces sobre la Atlántida. Esta península que desapareció mediante un cataclismo. Ahorita que le explicaba a usted lo que se hace en los tiempos cíclicos, en los ciclos históricos, con las civilizaciones según la literatura sánscrita, estas civilizaciones perecen a través de cataclismos. Por eso hace tiempo usted escuchaba eso de que el 12 de diciembre del año 2012 se iba a terminar, iba a haber un gran cataclismo e iba a terminar la historia de esta civilización, porque eso está datado en los catunes mayas, que también medían el tiempo de la manera que lo hacían los sánscritos, los hindús, más o menos era por ciclos. Esta gente de la antigüedad sabía que la vida se rige por ciclos y no de manera lineal como nos han impuesto los científicos actuales. Entonces, bueno, Platón hablaba en los diálogos, específicamente en el de Critias, acerca de la Atlántida, este continente perdido que alguna vez Critias oyó en una historia contada por su abuelo, y que a su vez había escuchado del político ateniense Solón, y a este último se lo habían transmitido a Solón, se lo habían transmitido los sacerdotes egipcios. Esto solamente se conservaba de boca en boca, esta leyenda de un continente situado por el Mediterráneo, por allá, ellos les llamaban las columnas de Hércules, por donde está Gibraltar. Y entonces voy a leerles un poco la narración que hace Critias de lo que le contó Solón, su abuelo, a Critias, y que después le dijo a Platón. Lo leo textualmente y voy a ir tratando de explicarlo para mayor entendimiento, para no inventar datos, ¿no? Que no se debe hacer, no se deben inventar datos. Critias comenta cómo los sacerdotes egipcios le contaron a Solón el relato siguiente. Bien, mi querido Hermócrates, como tú ves, no llegará hasta mañana y otro debe aún precederte. Te presentas ahora muy valiente, pero no tardarás en saber por ti mismo si la tarea es fácil. Sin embargo, no me harás sordo ni a tus exhortaciones ni a tus excitaciones. Y sin olvidar las divinidades que acabas de nombrar, llamaré en mi auxilio a todos los demás y singularmente a Mnemosina, porque de ella depende la mayor parte de mi discurso. Si la memoria me acompaña, todo esto se lo está diciendo de memoria
a Solón. Creo que mi pueblo quedará convencido de que he cumplido con mi deber. Es preciso pues entrar en materia sin más demora. Y entonces le dice 9,000 años, el sacerdote egipcio le está contando a Solón, le dice 9,000 años atrás hubo una guerra entre los pueblos que habitan más acá y más allá de las columnas de Hércules, que eso está situado en el Mediterráneo, más o menos a la altura de Gibraltar, del Peñón de Gibraltar. Atenas y de la Federación de Reyes de la Atlántida que se sumergió en el mar por causa de terremotos, tenía un tamaño más grande que Libia y Asia. Era un continente enorme. Ustedes vean el tamaño de Asia, el tamaño de Libia, y se van a dar una idea ahí en un mapa. Si ustedes tienen por ahí cerca un mapa, pueden ver el tamaño de Libia y de Asia. Y entonces, de esa manera, van a poder ustedes darse cuenta de qué tamaño era la Atlántida. Era todo un continente. Ante todas cosas, recordaremos que han pasado 9,000 años después de la guerra. Ahí está hablando de 9,000 años. Está hablando de 9 milenios. No está hablando de una cantidad de años. Y estamos situados en la era griega, antes de Cristo. Entonces, de ahí 9,000 años atrás de la era griega, e incluso atrás de la era cristiana, mucho más atrás de la era cristiana, se da este relato. Dice, es preciso que se os dé una explicación de esta guerra desde el principio hasta el fin. De una parte estaba esta ciudad, ella tenía el mando y sostuvo victoriosamente la guerra hasta lo último. De la otra parte estaban los reyes de la isla Atlántida. Ya hemos dicho que esta isla era en otro tiempo más grande que Libia y el Asia, pero hoy día está sumergida por los temblores de la tierra. No es más que un escollo que impide la navegación y que no permite atravesar esta parte de los mares. En el curso de mi historia hablaré por orden de todos los pueblos griegos y bárbaros que existían entonces, pero debo comenzar por los atenienses y sus enemigos, y darte razón de las fuerzas respectivas y de sus gobiernos. Aquí fíjense ustedes lo que está hablando. Él está hablando de que este continente tenía una organización social y que además, como les mencionaba hace un momento, llegó a su esplendor y vino después un cataclismo que lo destruyó. Estos son los ciclos históricos de los que se habla con respecto a las civilizaciones que han existido sobre la Tierra. Yo estoy convencido de que esta humanidad no es resultado de humanidades anteriores, sino es el resultado de un segmento de la humanidad, segmento de los seres que han habitado este planeta. Porque, digamos, si están diciendo, si la ciencia oficial, basándonos en el dicho oficial, si la ciencia oficial nos está hablando de que hace 4 millones de años apareció el hombre sobre la faz de la Tierra, ¿por qué los descubrimientos científicos, la agricultura, la industrialización y todas esas cosas partieron de hace 500,000 de años? Los 3,5 millones de años anteriores, ¿qué estuvieron haciendo los seres humanos? No tuvieron ningún desarrollo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué en estos últimos 50, 60 o 70 años hemos avanzado más que en los 3,500 años antes de que se diera el nacimiento de la agricultura? ¿Por qué hemos avanzado de esa manera? Pareciera que la humanidad de repente iba deslizándose en una calma, digamos, de inventiva, y de repente aceleró de tal manera que hoy, hace un rato estaba hablando yo con Damián sobre el The Wave, que es una máquina de una potencia inimaginable ahorita. El que nos escucha no puede ni imaginarse
la potencia, el poder que tiene esta computadora cuántica. Esta computadora cuántica de la que los científicos hablan hasta incluso como místicamente, de la que los científicos consideran que es la próxima revolución humana. Este The Wave, ahí aparece en la galería, van a ver ustedes un cubo negro grande que tiene, dice ahí The Wave es fabricado por una empresa canadiense. En una demostración pública quedaron altamente impresionados los asistentes a la demostración porque al prender la máquina dicen que se escuchaba como si estuviera habiendo un murmullo de un conjunto grande de personas, ¿no? Como si estuvieran escuchando gente de un estadio, de un estadio chico de fútbol. Que ese es el murmullo que hace la potencia de esta máquina. Ahí está, miren ustedes, aquí está a mi izquierda, el The Wave, este cubo negro, que necesita estar a una temperatura y lo enfrían a 273 grados centígrados bajo cero. 273 grados centígrados bajo cero. Esta persona que me preguntaban hace rato es Michael Cremont, es el de la arqueología prohibida. Pero les decía, ¿cómo es posible que hemos acelerado, como si de repente la humanidad hubiese acelerado su proceso cognitivo de una manera desmesurada y estamos llegando a este límite donde el The Wave, esta máquina, puede, escuche usted bien, crear máquinas? No solamente es una computadora que nos va a dar servicio, sino esta misma computadora cuántica que maneja como unidad el qubit puede crear más máquinas. Esta máquina puede tomar el control de la creación de nuevas máquinas. Entonces, bueno, es inimaginable. Vea usted ahorita cómo mucha gente, cuando se compra una computadorcita, digamos una Mac, de las MacBook, esas bonitas, delgaditas, o que se compra una Alienware potente para gamer y todas esas cosas, se emociona. Pues esto es como una película de muñequitos al lado del The Wave, Esta máquina va en el momento en que empiece a funcionar ya comercialmente, va a aniquilar completamente la tecnología existente hasta hoy. Vamos a dar un brinco gigantesco en cuestión tecnológica con referencia a esta máquina. Entonces, ¿cómo pudo acelerar tanto la humanidad? ¿No será entonces que ha habido varias humanidades? Porque, repito, si tenemos, según la ciencia, el mismo cerebro que tenía el Homo sapiens sapiens, el primer mamífero bípedo inteligente sobre la faz de la Tierra, como dicen la teoría o los cuentos darwinianos, que le llaman teoría de la evolución, si apareció ese primer Homo sapiens sapiens en ese tiempo, hace 4 millones de años, según esto, y tenemos el mismo cerebro que teníamos entonces, ¿por qué no pudo avanzar lo que hemos avanzado los seres humanos en estos últimos 50, 60 años? ¿Qué sucedió que impidió el crecimiento? Bueno, pues este es un interrogante que a mí en lo personal me hace pensar que ha habido otros seres habitando este planeta y que esos otros seres que han estado habitando este planeta nos han terminado por algún cataclismo que ha ocurrido.
por los enormes cataclismos que ha habido en nuestra tierra. Entonces, fíjense aquí, bueno, pues le dice a Critias, este sacerdote egipcio, que dice, los dioses repartieron las tierras entre sí, Vulcano y Minerva recibieron lo que Critias denominaba nuestro país. Sus habitantes que se refugiaron en las montañas han olvidado la historia de sus mayores, aunque conservan las tradiciones de algunos de sus nombres. Recuerdan nombres de personajes y héroes, pero no sus acciones. Los dioses dividieron entre sí en otro tiempo la tierra toda, comarca por comarca. Esto sin que se suscitara alguna querella, porque no puede administrarse racionalmente, ni que los dioses ignoraran lo que a cada uno de ellos convenía, ni que sabiéndolo se robaran los unos a los otros el lote que les pertenecía. Habiendo obtenido como resultado de la justicia y de la suerte lo que querían, se establecieron en cada país y después de haberse fijado en ellos, a la manera de lo que los pastores hacen con sus ganados, se consagran a procurar el alimento y la educación a los hombres, que eran a la vez sus hijos y su propiedad. ¿Se acuerdan ustedes del programa de Arcontes, que fue el programa pasado? Bueno, pues aquí nos está hablando de estas cosas también. Fíjense cómo esta humanidad o estas humanidades han sido construidas por algunos personajes a los que se les llama dioses. Fíjense, dice, los dioses dividieron entre sí en otro tiempo la tierra toda, comarca por comarca. Y esto sin que se les suscitara alguna querella, porque no pueden admitirse racionalmente, ni que los dioses ignoraran lo que a cada uno de ellos convenía. O sea, ¿quiénes eran los dioses? ¿Quiénes son los dioses que repartieron la tierra? ¿Quiénes son los que deslindaron las comarcas? ¿Quiénes son los que le dieron a la humanidad este sentido de división territorial? ¿Quiénes le dieron a la humanidad este sentido de identidad de país? ¿Cómo sabían unos que eran griegos, otros que eran atlantes, otros que eran chinos, otros que eran hindús? ¿Cómo lo supieron? ¿Qué estratagema utilizaron estos dioses para hacer pensar a la gente o hacer creer a los mortales como nosotros que somos diferentes de los demás porque estamos situados geográficamente en un determinado espacio de tierra? Dice aquí, es algo que hasta parece ofensivo, después de haberse fijado en ellos a la manera que los pastores hacen con sus ganados. Somos ganado para los dioses, o para los arcontes, decíamos en el programa pasado. Somos su ganado, somos su alimento. Dice, se consagraron a procurar el alimento y la educación a los hombres, que eran a la vez sus hijos y su propiedad. Fíjense ahí, ¿qué nos está diciendo? Que somos ganado, que somos esclavos y que nosotros tenemos que seguir fielmente los dictados que dejaron sembrados aquellos dioses. Dice, sin embargo, no emplearon la violencia como los pastores que castigan suavemente a su ganado para conducirlo. Sabían que el hombre es un animal dócil imitando al piloto que conduce la nave y sirviéndose de la persuasión como de un timón para mover el alma a su gusto. Fíjense, aquí nos está hablando de los arcontes básicamente, ¿eh? Que estos son arcontes. Fíjense cómo lo dice, ¿no? Dice, así gobernaban las divinidades en los países que les tocó en suerte. Dice, sin embargo, no emplearon la violencia como los pastores que castigan suavemente a su ganado para conducirlo. O sea, no, nada más como que había ya un dominio
ideológico, un dominio del alma humana, un dominio del pensamiento humano. Y dice, ¿sabían que el hombre era un animal dócil e imitando al piloto que conduce la nave y sirviéndose de la persuasión como un timón para mover el alma a su gusto, dirigieron y gobernaron así a la raza de todos los mortales? O sea, a todos los seres humanos nos estaban conduciendo o nos están conduciendo como si fuéramos una granja de hormigas. Así gobernaron las demás divinidades en los países que les tocó en suerte. Pero Vulcano y Minerva, que tenían la misma naturaleza como hijos que son del mismo padre, estos podían ser, por ejemplo, Enlil, el dios de las tormentas, y Minerva podía ser su hermana, la que modificó genéticamente, si lo trasladáramos al aspecto de los reptilianos, la que modificó genéticamente al ser humano, según esto. Dice, tienen la naturaleza como hijos que son de un mismo padre y que están animados del mismo amor a las ciencias y a las artes. Recibieron como lote en común nuestro país que les convenía y se adaptaban maravillosamente a su virtud y a la sabiduría. Los dioses nacieron hombres de bien, con la ruina de los sucesores y el tiempo, perecieron sobreviviendo solo los que, escapando a los desastres que habitaban en las montañas, carecían de letras, cultura y tenían escasos medios de subsistencia. Habían olvidado su historia, conservando algunas de sus tradiciones. Empezaron a recuperar el pasado cuando algunos ciudadanos tuvieron resueltas las cosas necesarias para la vida. O sea, a nosotros nada más con que nos den dinerito, casita, una parejita, entonces con eso nos olvidamos del sentido de la vida. Nos vale absolutamente sombrilla todo lo demás en el sentido de trascender, todo lo demás en el sentido de evolucionar espiritualmente, todo lo demás en el sentido de encontrar la verdad. Nada más seguimos pensando que con estas simples cosas tenemos resuelta la vida. Son cosas, nos dan las cosas necesarias para subsistir y seguimos nosotros como un rebaño de hormigas buscando nada más un poquito más de comodidad, nada más un poquito más de alimento, nada más un poquito más de dependencia de otra persona. Eso es lo que hacen estos dioses que de alguna manera se alimentan de nosotros. Esa es la cadena de evolutiva, dice el cuarto camino, la cadena de hidrógenos, pero es la cadena evolutiva. Los minerales se forman de las sustancias de la tierra, de los elementos de la tierra. Las plantas se alimentan de la tierra y de los minerales. Los animales se alimentan de las plantas. Nosotros nos alimentamos de los animales. ¿Y quién se alimenta de nosotros? Estos famosos dioses, ¿no? Dice, de los indígenas hicieron hombres de bien y pusieron en su corazón el amor al orden político. O sea, nos sometieron y nos pusieron bajo el mando y la dirección, la directriz de los políticos. Los nombres de estos hombres, estamos hablando de la era de la Grecia clásica, años, miles de años, un par de milenios o unos 1000 años antes de Jesucristo. Dice, los nombres de estos hombres se han conservado, pero el recuerdo de sus acciones se han ido a la ruina. La única raza que ha escapado a estos desastres, ya lo hemos dicho, es la que habita en las montañas y que sin letras y sin cultura solo recordaban los nombres de los que habían sido dominadores del país, sin saber nada o casi nada de sus grandes hechos. Haciendo por punto de honra, dieron estos nombres a sus hijos, pero en cuanto a las virtudes y las instituciones de sus antepasados, solo conocían lo que les había sido transmitido por oscura tradición. Es decir, el hombre en algún momento perdió su cultura, perdió su linaje cognitivo, perdió su libertad de pensar
y se sometió y se esclavizó a las tradiciones oscuras, se esclavizó a los dichos, se esclavizó a la voz populi. Nos convertimos en clonaciones cognitivas, mentales, psicológicas de los demás. Hemos ido replicando patrones equivocados en la manera de vivir, de pensar y de ser. Y esto nos conduce a la ruina. No conocemos y no vamos a conocer la felicidad de a de veras mientras sigamos en ese estado de inconsciencia brutal. Dice, dada la escasez de sustancias para el sostenimiento de la vida, escasez que duró por espacio de muchas generaciones, ocupados ellos y sus hijos en procurarse la satisfacción de sus instintos y necesidades, y entregado el espíritu a este solo objetivo, pero nada se cuidaron de los sucesos que en otro tiempo se habían realizado. El estudio y la historia de las cosas antiguas se introdujeron con el ocio en las ciudades. Cuando cierto número de ciudadanos tenía asegurado las cosas necesarias para la vida, no tuvieron después que preocuparse bajo este punto de vista, y he aquí cómo los nombres de los antiguos héroes se han conservado sin recuerdo de sus acciones. Recuerdan nombres anteriores, Teseo, conocido por los sacerdotes egipcios, y que estos mencionaron a Solón. La participación en las guerras era igual para hombres y mujeres, usando ambos armaduras de batalla. El ejército y los sacerdotes vivían separados del resto de la población, sin propiedades, pero recibiendo lo necesario para su subsistencia. Su estatus económico era semejante al resto de los ciudadanos. O sea, ahí en esta Atlántida no había diferencias entre los ciudadanos y las personas antes de que comenzara el cataclismo. Como se cuenta, Acrópolis fue destruida por terremotos y lluvias en una sola noche, siendo esta la tercera catástrofe natural antes del diluvio de Deucalión. En la parte alta vivían los guerreros y a su alrededor campesinos y artesanos. La meseta estaba vallada y los habitantes hacían vida en espacios colectivos. Una parte de la ciudadela estaba dedicada a los jardines y lugares de esparcimiento. Tenían una fuente en la que manaba agua abundante, desaparecida por los terremotos. Contaba con un ejército de 20,000 efectivos, tanto de hombres como de mujeres. Esa, misterionautas, era la Atlántida. Cuando de repente vino el cataclismo final, y entonces hubo una enorme depredación, hubo una enorme destrucción que dejó de una manera apocalíptica destruida esta civilización que en algún momento había llegado a su cúspide y que, como escuchamos en la narración, se fue convirtiendo en una sociedad mecánica que ya había perdido lo esencial, que son los hechos de sus héroes, los hechos de sus pensadores, los hechos de sus científicos, y se habían dedicado nada más a recordarlos por tradición. En este sentido, las tradiciones vuelven ciegos, sordos y mudos a los seres humanos, los desconectan del progreso en el sentido ideológico. Entonces, bueno, pues esto ha sucedido no solamente en la Atlántida, sino ha sucedido en muchas civilizaciones. Este relato nos dice cómo se extendieron esta serie de terremotos y la isla, que era abundante en todos los materiales, en todo aquello que tenía necesidades para las artes y que mantenían un gran número de animales salvajes domesticados, se encontraban elefantes, todo tipo de animales, lo mismo que vivían en los
pantanos, en los lagos, en los ríos, habitantes en las montañas, en las llanuras, etcétera, etcétera. Ellos producían todos los perfumes de la tierra en cualquier lugar, sabían cuáles eran las raíces, las hierbas, las plantas, los jugos destilados de las flores, los frutos. Todo lo que se producía y se criaba en la isla lo tenían bajo un dominio y un conocimiento perfecto. Pero llegó el momento en que todo esto se destruyó, como rezan siempre estas tradiciones, de una manera catastrófica. La Atlántida, pues, llegó a su final. Después de haber lo que les narraba de esta esclavitud, de esta esclavización que hicieron los dioses, estos llamados dioses de la sociedad atlante, después con esto vino la catástrofe final y fueron siendo destruidos. Ahí ya no hubo más, ya no se pudo hacer mucho más por esto, y entonces los atlantes se fueron diseminando por la faz de la tierra, pero ya no queda más que reminiscencias muy pequeñas, muy insignificantes de lo que fue esta espléndida, según este relato en Critias, esta espléndida civilización que, como les decía, tuvo su origen, tuvo su cenit, tuvo su punto alto, y después empezó a decrecer hasta ser destruida. Y bueno, aquí en los momentos finales nos habla de que algunos de los gobernantes de la Atlántida, lejos de dejarse embriagar por los placeres, de abdicar al gobierno de sí mismos en las manos de la fortuna y de hacerse juguetes de las pasiones y del error, sabían perfectamente que todos los demás bienes aparecen cuando están de acuerdo con la virtud. Fíjense ustedes, estos personajes tenían tal sabiduría, los atlantes, que decían que cuando la vida espiritual está en plenitud, cuando la vida espiritual empieza a desarrollarse de manera verdadera, de manera fuerte, entonces todas las demás cosas llegan por añadidura. Fíjense esto que decían los atlantes. Cuando la vida espiritual crece, empieza a crecer el amor, empieza a crecer el dinero, empieza a crecer la salud, empieza a crecer el bienestar humano. Esto lo sabían los gobernantes de la Atlántida, algunos de ellos. Sin embargo, a pesar de la gran, enorme sabiduría que habían acumulado estos personajes, no pudieron escapar a los cataclismos y las veleidades de este mundo que decíamos al principio. Es un mundo lleno de incertidumbres, es un mundo lleno de posibilidades, pero ausente de seguridades. Dice aquí, entonces fue cuando el dios de los dioses, Júpiter, que gobernaba según las leyes de la justicia y cuya mirada distingue por todas partes el bien del mal, notando la depravación de un pueblo antes tan generoso y querido, lo castigó reunió a los dioses en la parte más brillante de las estancias celestes en el centro del universo, desde donde se contempla todo lo que participa en la generación,
y teniéndolos ahí reunidos les habló para destruir a la Atlántida. Bueno, pues esa es la parte donde de lo que dice Critias. Ahí ya podemos darle nosotros la interpretación que se nos haga adecuada en este sentido de cómo se destruyó la Atlántida. Y así muchas civilizaciones de las que no tenemos rastros, de las que no tenemos más que estos objetos fuera de tiempo, estos objetos que aparecieron y que han aparecido y que seguirán apareciendo indistintamente en diversas partes del mundo, a medida que aumenten las tecnologías, a medida que esta computadora cuántica de reciente fabricación y estas cosas nos den mayor claridad sobre dónde estamos situados y qué rastros y qué restos podemos rescatar, nos vamos a ir dando cuenta quizá de que otros seres habitaron antes que esta humanidad que conocemos como humanidad, que se desarrollaron y que desaparecieron mediante los cataclismos de esta tierra, ¿no? Mediante los cataclismos que se han generado en este planeta bajo la influencia de los cuerpos celestes, de los astros o de los dioses, como quiera usted llamarle. Y bueno, no hay para más, no hay tiempo para más, sin posibilidades ya de continuar hablando sobre este asunto. Vámonos a los últimos saludos o preguntas o comentarios para terminar el programa de hoy de las humanidades de esta tierra. Sí, claro, pues vámonos a los saludos. Dice, saludos al maestro Tomás de parte de Verónica Martínez. Saludos, Verónica. Aquí nos da un comentario José. Dice, así, dice, la tecnología se ve que hay mano negra y los gobiernos lo saben. Claro que sí, ahí siempre hemos estado, siempre nos muestran lo que quieren que podamos ver, lo demás no. Dice, ojalá pudieran hacer un programa de la Atlántida. Sí, vamos a hacer un programa de la Atlántida en un par de semanas. Y bueno, esos son los mensajes que entraron aquí. Estaban muy atentos a lo del tema, y la verdad a mí me llamó mucho la atención la computadora. Bueno, a nosotros que nos llama la atención todas esas cosas, va a ser lo primero que voy a llegar a hacer a mi casa, a ver. A revisar. Yo tenía mucho la costumbre de estar ahí, sí, pero ya perdí esa costumbre y ya me doy cuenta que me voy quedando. O sea, porque como usted sabe, o como la gente sabe, bueno, a uno no los conocen, pero la gente que de alguna forma nos dedicamos a esto, siempre debemos estar en constante actualización, y hoy me dio una buena lección, ¿no? Me agarró así como desprevenido, pero ya cuando empezó a hablar de eso, pues está bastante interesante. Bueno, a mí que me interesa mucho esa parte. Gracias. Sí, no, pues eso, vamos a ver cómo esta computadora va. Evidentemente la tienen que estar probando y controlando su poder, porque esta computadora supone una cantidad de poder extraordinario. Les decía yo, es inimaginable ahorita, aun cuando nosotros estemos barnizados por ahí o estemos embarrados o seamos especialistas en cuestiones tecnológicas, no tenemos ni la más remota idea, bueno, alguna idea, pero muy somera, sobre el poder, la capacidad y las consecuencias de una herramienta como esta. Perfecto, sí, no, pues sí. Cuando inició la primera ventana, ¿no?, de Windows, que fue algo mágico, ¿no?, para la humanidad, ¿no? O sea, imagino que así iba a ser, ¿no? Sí, pero esto estamos hablando de ligas mayores. Sí, obviamente, no nada más que, digo, o sea, así va a ser, o sea, obviamente, pero a un nivel mucho mayor, ¿no? Sí, a una escala superlativa, ¿eh? Ahora sí van a dar un paso a la tecnología, ¿no? Ahora siento que ahora sí es un paso gigantesco a la tecnología, ¿no? Que esto parecería, si nosotros lo enfocáramos más sensatamente, esto parecería ser
como una especie de tecnología extraterrestre, ni siquiera una tecnología convencional o algo que podamos nosotros manejar. Incluso lo que se está manejando es que Google y la NASA van a estar administrando los dominios de estos primeros dos. Hay dos prototipos, uno en Google y otro en la NASA, y ellos van a estar administrando estos dos prototipos. Pero bueno, pues es así, llegamos al final. Ojalá ustedes por su cuenta vayan también investigando sobre todos estos asuntos y vayan sacando sus propias conclusiones. Nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que hacer, pueden entrar a la página de Enigmas y Paradigmas del Siglo XXI en Facebook. Es una página de servidor y ahí me dejan sus comentarios, sus inquietudes. Y bueno, pues ahí trataremos de irlas respondiendo y de ir haciendo algunos escritos o algunas cosas para soportar este tipo de digamos, de nuevos conocimientos. Y hasta proponer programas nuevos, ¿no? Y proponernos los temas que ustedes gusten ir viendo. Bueno, pues Perfecto. nos vemos dentro de 8 días. Muy bien, le mando